Las 111 obras de arte retenidas por Lérida deben regresar de forma inmediata a Aragón. Ya no es una petición a Cataluña, no es un deseo del Obispado de Barbastro-Monzón, es una sentencia. El juez asume todos los argumentos del abogado del Obispado Alto Aragonés y ordena la devolución sin rodeos, sin matices. No vale ni haberlos catalogado como patrimonio catalán, ni haberlos conservado y mantenido durante años. Deben salir del Museo de Lérida en dirección a Aragón. Y entre las 111 piezas están este que ven, el frontal de San Vicente de Tresserra del siglo XV, de Arén, valorado en 1,2 millones de euros. También el frontal de San Hilario de Buira, de Bonanza, del siglo XII, y la escultura de la Virgen de Zaidín, del siglo XIV. Son solo algunos ejemplos, porque el juez es muy claro en la resolución. La propiedad es de las 43 parroquias aragonesas donde se encontraban esas obras. Y como propietarias pueden reclamar a Cataluña que se las devuelva, porque esta las tenía en depósito. Así que será cuestión de tiempo, pero como sucedió con las de Sigena hace 2 años, volverán a territorio aragonés. Con nosotros para hablar de esta sentencia está Joaquín Guerrero, que es el abogado del Obispado de Barbastro-Monzón. Buenos días y enhorabuena. Enhorabuena, por un lado, profesionalmente, evidentemente estoy muy contento, pero sobre todo por las 43 parroquias a las cuales van a volver unos bienes que desde hace 25 años vienen reclamando y que ahora ya se ve el final del camino y la posibilidad ya en vía civil de que de forma inmediata se las retornen, aunque haya problemas que se auguran, pero ya con esta sentencia se despejan los caminos para la devolución. Claro, porque ahora ya no hay vuelta atrás, es una sentencia y hay que cumplirla, aunque quepa recurso, que además Cataluña ya ha dicho que va a recurrir. Sí, bueno, algo que también se esperaba, porque este caso viene precedido también de otros casos que han servido para este asunto. El caso Sigena, que ha sido un precedente muy importante, un juicio que hubo en Lérida, que lo dirigió Hipólito Gómez, en las cuales ya el museo pedía que se declararan que era del obispado y que lo perdieron con costas. Y en estos momentos ya lo que se dicte es que concretamente estos 111 bienes tienen que devolverse a las 43 parroquias de forma inmediata. Una decisión que es fruto de una decisión muy importante del obispo de Barbastro-Monzón, que al final ha querido que este tema que estaba ahí encallado desde hace tantos años se pusiera en marcha a través de la justicia civil, que es la única que puede obligar, porque hasta ahora había decisiones eclesiásticas, había compromisos, firmas de contratos, pero al final nadie hacía caso y por eso se ha visto obligado a pedir el auxilio judicial civil, y ahora hemos tenido la sentencia esta que es estimatoria y muy conveniente para las parroquias propietarias. Y muy contundente, además. No sé si esperaba que fuera tan contundente, porque el juez asume todos los argumentos que usted había planteado en ese juicio y desecha todo lo que pedía Cataluña. Es cierto, o sea, esta es una sentencia muy bien estudiada, ha durado lógicamente el tiempo, son cerca de 21.000 folios lo que son los autos de este procedimiento, y el juez ha ido desgranando uno por uno los argumentos que nosotros arguíamos para defender la propiedad y la devolución, pero también desmontando las muchísimas pegas y excusas. Esto podría servir en derecho procesal para ver todas las excepciones que se pueden plantear en un juicio para entorpecer que se llegara al final. Y el juez les ha ido desgranando una a una, ha ido estudiando con un gran conocimiento y profundidad, y por lo tanto es una sentencia que es evidente que la van a recurrir porque esto está dentro del tema, pero también es verdad que hay es muy contundente, muy bien armada jurídicamente, y por otro lado el hecho de que se habla de una devolución inmediata hace prever de que lógicamente puede tener resultado la ejecución provisional, que evidentemente se pedirá. ¿Y la van a solicitar cuándo? ¿Cuándo lo pueden hacer? En primer lugar, como es una ejecución, primero tienen que haber recurrido, porque claro, si no recurrieran, cosa imposible, pero claro, si no la recurrieran, la sentencia sería definitiva. Entonces lo único que habría que hacer es pedir la ejecución de la sentencia. En la ley de enjuiciamiento civil, preveyendo de que con recursos se pudieran demorar el que unos derechos se cumplieran, se estableció la posibilidad de que cuando hubiera ya un recurso se pudiera pedir la ejecución provisional.
Se pidió en algunos casos que existe el precedente de Sigena y otros muchos que existen, porque claro, este asunto, fuera de las concomitancias desgraciadas que rodean todo este tema de tipo político, esto no es una guerra entre dos comunidades que somos amigas y vecinas, ni entre dos obispados que se tienen que llevar bien y colaborar. Esto es un juicio que en principio, como yo dije ya en Lérida, en la primera ocasión que tuve que hablar, es algo tan sencillo como una persona que le presta a otra un bien para que lo obtenga y que luego dice que se lo ha dejado a otro y que al final no se lo devuelven. Bueno, pues esto era tan sencillo que todos los días hay juicios de reivindicación, pero claro, en este caso lo que pasa es que alrededor de esto hay todos unos temas que no afectan a la esencia jurídica, pero que son los que están claramente entorpeciendo el que se realice la justicia en este caso. Tan sencillo pero tan difícil a la vez, que llevamos 25 años pendientes de esa devolución. Y hablamos de que va a haber recurso porque ya lo ha anunciado la Generalitat. Concretamente, la respuesta no se hacía esperar y a media tarde de ayer anunciaba la intención de recurrir esta sentencia la consejera de Cultura. Vamos a escucharla. La Generalitat de Cataluña está dispuesta a seguir todo el procedimiento judicial hasta el final para proteger y conservar los bienes del Museo de Lleida. Vamos a seguir con todos los procedimientos que nos marca la ley. Yo creo que no tenemos ningún documento más. Vamos, lo que tenemos lo hemos presentado como era lógico y no tenemos por qué guardar ni esconder nada que sea posible para defender nuestra postura, digamos, claro. Esto que decía el obispo de Lérida es curioso también, porque puede indicar también por dónde va a ir el recurso. Desde luego no va a ir por aportar nueva documentación que posiblemente pudieran tener ellos para, digamos, justificar esa propiedad de los bienes, porque dice que no se han guardado nada. Entonces no sé por dónde creen que puede ir el recurso. En primer lugar, habría que decirle a la consejera que estos bienes no son del museo. Estos bienes son de unas parroquias aragonesas, esta es la primera. En segundo lugar, quien los metió en ese museo, por lo tanto el museo no es el propietario, fue el obispado de Lérida, que en todo caso sería el responsable de haberlos dejado en ese museo. O sea, no tiene absolutamente ninguna razón en lo que dice. Y en cuanto al obispo, lo que hay que decirle es pura y simplemente de que todos los obispos anteriores reconocieron que estos bienes estaban en depósito en Aragón, que perdieron en todas las instancias que llegaron a la Santa Sede, que dijeron que acataban esas resoluciones eclesiásticas, que luego firmaron 2 documentos en la Nunciatura diciendo que los iban a devolver, y este obispo que dice esto y que dice que tiene todos esos documentos, le pusimos un acto de conciliación justamente porque lo que se trataba era de evitar este conflicto entre obispados. Y yo espero que no recurra el obispo, que recurra a la Generalitat, pero que a lo mejor el obispo no recurra, no lo sé. Me imagino que al final, si está muy presionado, lo hará. Pero este obispo, en un acto de conciliación, con todos esos documentos que dice que tiene, dijo que los 111 bienes estaban en depósito en el obispado de Lérida y que tenía que devolverlos, pero que no le dejaba el museo devolverlos. Está en un acto de conciliación, en un acto propio del obispo. Por lo tanto, lo raro, lo extraño, si se hablara simplemente de sentido común o de coherencia con los propios actos, es de lo que ha pasado aquí, que junto con la Generalitat, que no pintaba nada absolutamente, y con un consorcio, y con un museo, un consorcio que dirige un museo, en donde están unos bienes depositados por el obispo de Lérida, que no es el propietario, pues que sin embargo haya mantenido de que parte de esas piezas eran de él, en el último momento y en el juicio. Meses antes había dicho que no lo eran. Y además, otra de las peculiaridades es que reconocía que de estas 111 piezas había unas que no había ninguna duda de que eran de las parroquias, pero tampoco han devuelto ninguna. O sea, y además muchas de ellas estaban en los almacenes del museo, que ni siquiera estaban expuestas. Esta es otra de las preguntas que se le hizo al director del museo, porque claro, entre otras cosas, pedían dinero por lo que habían... Bueno, realmente dijeron que 16 obras están expuestas. Las demás las tienen en almacenes. O sea, no estamos hablando de arrancar pinturas, murales, sino que... Sí, como en el caso de Sigena, que eso es más difícil. Claro. En el caso de Sigena, que lo ha llevado también Jorge Español, ahí hay varios, y bueno, y Alberto Jimeno, el abogado de la Diputación General, que en este caso ha actuado como coadyuvante del obispado en un trabajo magnífico, por otro lado. Pues allí había 2 casos, uno los bienes, vamos a decir, que se podían transportar, y luego las pinturas de Sigena. Ya están en Sigena todos los bienes que se podían transportar, y esperamos que estos, que son absolutamente transportables,
pues vuelvan en cuanto pidamos la ejecución provisional. Vamos a ir a los puntos clave, si le parece, de la sentencia, porque es verdad que son 80 páginas, es una sentencia judicial, y entonces para hacerla más entendible hemos querido hacer 3 destacados, 3 puntos claves de esa sentencia que creemos que es desde donde pilota todo el argumentario del juez. Vamos a ir viéndolo, porque el primer punto clave habla de la propiedad de esos bienes, porque los atribuye a las parroquias aragonesas. Dice, se declara que cada uno de los bienes reseñados en el hecho primero de la demanda son propiedad de cada parroquia respectiva de los que proceden y que deben ser devueltos de forma inmediata a las mismas por mediación del obispo de Barbastro Monzón en su sede social. 2 palabras clave. Primero, propiedad, es de las parroquias aragonesas, y segundo, inmediata, deben ser devueltos de forma inmediata. Sí, bueno, la propiedad realmente podríamos decir que hasta este último juicio ni siquiera se discutía de contrario, simplemente lo que se ponían eran pegas para devolverlas. Hubo un procedimiento canónico que se entiende que entre 2 obispos lo que dijera los tribunales de la Iglesia era lo importante. Bueno, pues ahí se siguió un proceso, llegó hasta la Santa Sede, se declararon de que las 111 piezas eran propiedad de las parroquias a las que pertenecían y que se tenían que devolver. No se hizo caso, indicando de que, claro, las sentencias canónicas no hay guardia vaticana que pueda entrar en un museo a hacerlas cumplir. Posteriormente, ante el nuncio, se firmaron 2 documentos en los cuales se reconocía la propiedad. Por lo tanto, la propiedad hasta hace muy poco ni siquiera se negaba, solamente la negó en un momento determinado una asociación de amigos del museo que plantearon un pleito en Lérida para que se declarara de que eran del obispado, y que lo perdieron con costas. Por cierto, que creo que aún no las han pagado. Pero bueno. Pero en cualquier caso es un punto importante porque además está en la sentencia y en una sentencia judicial por la vía civil. Entonces ahora, por la vía civil, por primera vez, ya se declara de que es propiedad y que deben de ser devueltas. Vamos con el segundo punto también clave, porque aquí el juez lo que estima es que, aunque esas obras fueran incluidas en una ley de patrimonio cultural de Cataluña, que era lo que alegaba muchas veces la Generalitat para no devolverlas, porque incumpliría su propia ley, pues bien, el juez dice esto, que la sentencia que declaró la nulidad de diversos contratos de compraventa de bienes procedentes de Sigena, tratándose de bienes que pertenecen a las parroquias aragonesas, los bienes no debieron haber sido declarados como integrantes del patrimonio catalán. Por lo tanto, el traslado de los bienes obedecería a la existencia de un derecho de propiedad previo de la parte actora. Es decir, aunque lo incluyera en la ley catalana, no debió hacerlo porque la propiedad es de Aragón y entonces Aragón puede reclamarlas. Así que no hay impedimento legal para devolver esas obras. Ninguno. También estas obras están declaradas de interés de aragonés, o sea que esto no solamente es de interés catalán, que evidentemente una comunidad, todo lo que esté en su territorio, pues debe de protegerlo, pero también están declaradas exactamente igual de interés cultural aragonés. Pero por otro lado, ya hubo un proceso que llegó incluso al Tribunal Supremo, en donde el Tribunal Supremo dice que estas obras son aragonesas, que están en Cataluña, que mientras estén en Cataluña pues deben de estar protegidas por sus autoridades, pero que en modo alguno pueden impedir de que se vuelvan a Aragón en cuanto la reclamaran sus dueños. Esto está dicho por el Tribunal Supremo. Otro tema está en que no se quiera hacer caso a sentencias que están firmes y ejecutivas en el fondo. Bueno, pues vamos a preguntarle a otra persona que está muy contenta con esa sentencia, que es Ángel Pérez, obispo de Barbastro Monzón. Muy buenos días. Hola, buenos días y saludos a todos los contertulios. ¿Cómo está? ¿Ha podido dormir bien esta noche o aún le estaba dando vueltas a la sentencia? No, yo suelo dormir bien, afortunadamente. Igual es que soy un poco irresponsable, pero realmente duermo habitualmente bien. ¿Ha hablado con el obispo de Lérida después de conocer esta sentencia? Bueno, todavía no, aunque yo ya tenía más o menos el WhatsApp preparado para mandárselo esta mañana, porque ayer fue un día mortal de necesidad, porque nos enteramos por la prensa de la noticia y tuvimos que cambiar la agenda radicalmente, y en este momento también, porque yo tenía otros compromisos y por poderos atender. Entonces estamos haciendo las cosas con calma, sin prisa, pero diríamos con la satisfacción del deber cumplido. Le agradecemos mucho que nos atienda en esta mañana, porque es verdad que se conocía ayer la sentencia y queríamos hablar con usted esta misma mañana. Claro, ahora nos entra una curiosidad, no sé si nos puede desvelar
¿qué le pone en ese WhatsApp al obispo de Lérida? Bueno, pues una vez conocida la sentencia todavía no se lo he mandado porque hay cosas que uno las escribe, después las reza, después las matiza, pero fundamentalmente sería dos cosas. Una primera, una vez conocida la sentencia, pues absolutamente nada impide que el patrimonio sirva como elemento de comunión y de colaboración entre ambas diócesis. Pero, lógicamente, lo que está claro es la propiedad. Y, en segundo lugar, que a mí me parece que ya en este momento nos tenemos que atener a todo lo que los jueces dictaminen. ¿Le va a pedir una reunión para concretar una fecha de la devolución? Bueno, si nosotros tenemos habitualmente buena relación y bueno, no había pensado en tal reunión, pero bueno, eso ya lo tienen que ir marcando el equipo técnico, que los tenéis ahí en la mesa, y ellos también os podrán ir diciendo, porque en caliente todavía estas cosas no las hemos hablado. Pero cuando ya tengamos nosotros primero las reuniones previas para poder establecer la hoja de ruta, pues os las daremos a conocer, porque no tenemos absolutamente nada ni que ocultar, ni que... Claro, quiero decir que las cosas las vamos a hablar y las vamos a decir con toda libertad y claridad, como lo hemos hecho hasta ahora. En cualquier caso, obispo, espera que sea más pronto que tarde esa llegada de los bienes. Bueno, nosotros querríamos que se cumpliera la sentencia inmediata. Usted además dio el paso definitivo. Muchos le señalan a usted como el valiente, el responsable que ha permitido que esas obras puedan volver a Aragón, porque acudió a los tribunales para dirimir de una vez por todas esa propiedad de los bienes, para reclamar esa devolución por parte de Cataluña, y finalmente ha llegado la sentencia. No sé si le costó mucho entonces tomar la decisión de ir a la vía civil para conseguir lo que ya había dicho Roma, lo que había dicho el Vaticano, lo que habían dicho incluso muchos obispos que habían pasado por la diócesis de Lérida, el compromiso de que tenían que devolver las obras, pero esas obras nunca llegaban a Aragón. ¿Le costó mucho tomar aquella decisión? Bueno, yo lo que destacaría sobre todo, esto ha sido antes, ahora, y yo me imagino que lo que nos toque todavía por seguir resolviendo, una tarea de equipo. Esto se trata de un proyecto que entendíamos que era un planteamiento de dignidad de nuestro pueblo de Aragón, y que nosotros, bueno, pues yo llamé cuando fui elegido obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón a todas las puertas necesarias, y al ver que, diríamos, todo eran buenas palabras, pero que realmente no había la ejecución, que era lo que nosotros esperábamos, es decir, que las obras volvieran a nuestro territorio, pues lógicamente apelé a lo que cualquier ciudadano de derecho tiene posibilidad, que es acudir a la justicia ordinaria, es decir, porque yo lo que quería saber sobre todo es que no estaba obcecado, que el pueblo de Aragón tenía razón cuando reclamaba lo que en principio era, bueno, de su propiedad, de la propiedad de las parroquias, y a mí en este momento me da una gran satisfacción el haber podido poner la cara, pues en nombre de los más débiles y de aquellos a los que se les ninguneaba, ¿no? Fundamentalmente al retenerles los bienes que eran de su propiedad. Nos comentaba también aquí Joaquín Guerrero hace unos minutos que más allá de un posible litigio o unas posibles discrepancias entre ambos obispados o entre obispos de Lérida y obispos de Barbastro-Monzón en determinados momentos, que ha sido más la cuestión que ha rodeado todo eso, la cuestión política, la cuestión llevada a nivel institucional, que no la propia mala relación dentro de la Iglesia. ¿Qué cree usted? Pues es que es así, quiero decir, y vuestros, diríamos, televidentes que son tan inteligentes se dan cuenta de que hay algo más. Es decir, cuando a mí a veces me quieren hacer entrar en polémicas, que no la hay. Entre nosotros existe una muy buena relación, hemos hablado de todas estas cosas, pero entendemos que después ya las discrepancias se dan en los equipos técnicos y son ellos los que lo deben resolver.
A mí me tocó sencillamente pues pivotar y liderar lo que los equipos en cada momento nos iban diciendo. Mira, hemos agotado todas las vías, pues yo creo que ya la única que nos queda esta. Y yo normalmente, con toda humildad y con toda sencillez, pero cuando un problema existe, yo creo que no se puede mirar para otro lado. Intentaremos resolverlo hasta donde nos dejen, sepamos o podamos. ¿Y ya saben dónde van a exponer las obras que van a llegar? ¿Van a ir a las propias parroquias de donde salieron, a Roda de Isabena, a Graus, o se van a exponer también precisamente donde se encuentran, en el Museo Diocesano de Barbastro, donde además cuando se inauguró en 2010 ya dejaron el hueco con algunas fotos para cubrir cuando llegaran esas piezas? Afortunadamente en este momento no es el problema, porque tenemos todas las posibilidades contempladas y las valoraremos y hablaremos con los propios propietarios, con el equipo del museo, con los técnicos, pero sobre todo, como en la mente de este obispo y de esta diócesis queremos poner el patrimonio en valor y queremos ofrecer a todo Aragón pues que el patrimonio sirva también como elemento para la España vaciada, como elemento también dinamizador. Una de las cosas que estamos barajando, y yo creo que será lo que más y mejor nos venga a todo Aragón, es poner todo este patrimonio pues en una especie como de diócesis itiner arte, de tal forma que las piezas no vayan solamente a un lugar donde haya que ir a visitarlas, sino que verdaderamente puedan también desplazarse. Pero todo esto son elementos más de sueño que de proyecto concreto. Esto lo tendremos que ir estableciendo poco a poco. Pues muchas gracias por atendernos en directo, Ángel Pérez, obispo de Barbastro Monzón. Gracias y enhorabuena por esa sentencia y por el regreso de los bienes a las parroquias. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura, por haber mantenido siempre encendido el pábilo vacilante, sobre todo en los momentos más duros o difíciles de esta problemática. Así que gracias también a vosotros por la parte que os corresponde. Gracias, un abrazo, obispo. Era muy claro, además, el obispo coincidía con usted en esas posibles polémicas a nivel político que han rodeado a todo esto, pero claro, no sé si lo que esperan ahora es que no tenga que ser la Guardia Civil otra vez la que intervenga para conseguir que esas obras vuelvan a Aragón, como pasó con Sigena. Bueno, esto sería posible. Lo que pasa es que, claro, en la otra parte hay tres elementos. La Generalitat de Cataluña, que está definida, incluso, bueno, con algunas declaraciones he leído hoy que se dicen que es un triste suceso, escarno, ofensa para los leridanos y para el pueblo de Cataluña. Claro, está el presidente de la Diputación de Lérida. Son exageraciones que es que no tienen ninguna cabida en algo tan sencillo como reclamar lo que es tuyo y que te lo devuelvan. Bien, por un lado está la Generalitat, por otro lado está el consorcio del museo, que lógicamente son unas piezas que son importantes y que están en el museo y que están intentando que no salgan, y luego está el obispo, que realmente yo creo que habría que pedirle una cierta coherencia y que él no recurriera, porque si ha manifestado en tantas ocasiones que son de las parroquias y que las tienen que devolver, bueno, pues este es el momento de que verdaderamente se cumpla. Al final, posiblemente, y por desgracia, presiones de otros tipos, pues harán que también recurra, pero vamos, en todo caso, la ejecución está decidida por el obispado de Barbastro, como lógicamente defendiendo los intereses de las parroquias, y por otro lado es una posibilidad legal que no podemos perder. Y por cierto, nos quedaba un punto pendiente de esa sentencia, hemos dicho que eran 3 puntos claves. El tercero, el de los gastos, lo vamos a ver también enseguida. El juez considera que como la Generalitat no concretó cuánto haría falta, no cuantificó cuál sería la cantidad de dinero que ellos decían que tenían que recibir por haber conservado y mantenido todas esas obras, y tampoco fijaba la posibilidad de hacerlo en un futuro cercano en un informe pericial, pues que entonces no se puede cuantificar y por lo tanto no se le va a pagar nada a Cataluña. Bueno, esto es definitivo lo que dice el juez, por cuanto si lógicamente a quien le corresponde la carga de la prueba no lo ha hecho, no le pueden dar la razón. Pero además de esto, hay temas curiosos sobre este tema, porque el director del museo sí que habló de todos los gastos que tenía el museo,
Y entonces lo reportía sobre los bienes y decían, pues estos sí son 11 bienes, los gastos que nos han costado son tantos. A una pregunta que le hice yo, le dije, oiga, ¿y beneficios tienen? ¿Tienen superávit o no tienen superávit al final de año? Y dijo que sí. Dije, entonces los beneficios habría que repartirlos también entre todos los bienes. Claro, por ejemplo, las entradas al museo o la divulgación, las subvenciones, exactamente. Con lo cual, pero bueno, este es un tema anecdótico porque realmente a nivel ya jurídico es de que en el momento en que no han presentado lo que tenían que haber presentado, elementos para la valoración, pues lógicamente no se les puede admitir. Joaquín Guerrero, abogado de la Diócesis del Obispado de Barbastro-Monzón, muchas gracias por estar con nosotros en directo analizando esta histórica sentencia ya y enhorabuena de nuevo. Pues yo me reitero lo del obispo, también gracias a los medios de comunicación que muchas veces con prudencia y al mismo tiempo con valentía habéis estado siguiendo todo este proceso que esperemos que termine ya. Gracias y esperamos contarlo también, ese regreso de los bienes.